Bueno, pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR, estamos en vivo en Bravo TV. Hace unos días, en el comienzo de la semana, cuando el gobierno de Javier Milei toma la decisión de a quién contestarle y a quién no, en medio de un fin de semana que había estado repleto de palabras políticas importantes, de trascendencia, hicimos hincapié en esa cuestión. ¿Por qué el gobierno de Javier Milei decidía, por ejemplo, contestarle a Ricardo Darín por lo que había dicho en la mesa de Mirta Legrand, pero sin embargo hacía silencio respecto a lo que había dicho García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, en el Te Deum del 25 de mayo? No sé si tenemos todas las respuestas, pero invitamos a observar eso. Decíamos, bueno, García Cuerva es parte de una respuesta organizada a la Iglesia Católica, que le dijo algo muy contundente al gobierno. Ricardo Darín, un artista que evidentemente le habla a un sector de la sociedad, o le llega a un sector de la sociedad que al gobierno le molesta, que al gobierno le puede doler, pero que está más acostumbrado a ese intercambio, a ese hostigamiento, a esa violencia verbal respecto de los artistas. Hicimos ese análisis. Llegamos casi al final de la semana para volver a analizar algo muy interesante que ocurrió en la jornada de hoy. Hasta hoy, el gobierno nacional no había respondido al conflicto del Garrahan. Es decir, a lo que la comunidad del Garrahan, técnicos, profesionales, residentes, etcétera, etcétera, estaba planteando en la preocupación del vaciamiento del hospital, las renuncias masivas, la falta de presupuesto, muy deliberado, está claro. Y decíamos y nos preguntamos, si el gobierno no contesta y no tiene respuesta frente a algo que va creciendo, es porque ahí tiene un problema. Porque tiene un problema discursivo, porque tiene un problema comunicacional político. Hoy una movilización muy importante al Ministerio de Salud, muy importante, después de muchos días de protesta, es lo que estamos viendo en pantalla. Hoy el gobierno toma la decisión de salir a contestar. Es decir, el gobierno entendió que algo tenía que salir a decir porque el conflicto le estaba entrando. No son muchos los conflictos que al gobierno lo ponen en jaque. Hay muchas preguntas para hacerse sobre cuáles son. Uno podría pensar la marcha universitaria del año pasado, podríamos pensar, por ejemplo, el acompañamiento de las hinchadas a jubilados y jubiladas. Bueno, acá hay un caso claro. ¿Por qué? Bueno, porque la imagen es muy concreta. Estamos hablando de decisiones del gobierno de ajuste de motosierra que recae en la atención de pibes y pibas en un momento de suma urgencia y de esas familias, yendo a atenderse al Hospital Garrahan. Hoy alguien decía con mucha atención, si vos con tu pibe recorres consultorios por todos lados y no dan pie con bola en el diagnóstico y sentís que el tratamiento no va, te vas al Garrahan. Referencia en la Argentina y en la región. Es muy clara la escena, muy clara, y por eso el gobierno seguramente tuvo la necesidad, sintió la necesidad de salir a dar una respuesta. ¿Cuál? Poniendo quinta a fondo y saliendo para adelante. A quien vamos a escuchar en un tramo en Casa Rosada es Cecilia Lozizano, que es la viceministra de Salud de la Nación. Escuchen con mucho detenimiento, prestemos mucha atención, porque me parece que en QR vamos a tener que recuperar un viejo segmento que es O te hago un dibujito. Miren. La respuesta del gobierno ante los reclamos. Bueno, básicamente hay un dato que es central para entender lo que pasa en el Garrahan. Tenemos 953 empleados administrativos y 478 médicos. Eso nos está hablando de un desorden descomunal que venimos tratando de resolver, pero estamos esforzándonos para que resolver estas cuestiones nos permita realmente poner los fondos y los recursos públicos del hospital a donde tienen que ir, que es en los médicos y en las prestaciones, sobre todo para los pacientes. ¿Qué dice la viceministra de Salud? ¿Qué dice el gobierno? Ahora vamos a escuchar a Dorni porque redobla la apuesta y además, como siempre, le agrega una cuota de violencia verbal muy importante. Dice, acá el problema es la administración del hospital. Los recursos están, no es un problema de presupuesto. El problema es que, lo voy a decir yo, parafraseando, pero es la idea general, hay una enorme cantidad de gente que no tiene nada que hacer, que no cumple la función primaria, que es la asistencial, ñoquis, pónganle, capas de gente que se va acumulando, que no hacen al servicio del hospital, que están llevándose una porción del presupuesto que debería ir a médicos y médicas. Y dice, los médicos y médicas son ese número que dio, 400 y pico de personas. Bueno, ya el argumento tiene un problema muy de fondo, que ahora nos vamos a ocupar de eso, pero vamos al dato. Vamos al dato porque dato mata relato. Y es muy importante jugar en todas las canchas. Vamos a compartir estos datos
y acá viene lo de o te hago un dibujito, que es el informe, el anuario, el informe que el hospital está obligado de alguna manera a hacer porque se trata de un organismo que tiene parte de la conducción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y parte del gobierno nacional, 80% del gobierno nacional. Acá están definidas y separadas el personal en función del rol que ocupan. Decían, vamos primero a lo más importante, a lo asistencial. Estaba hablando de quiénes son médicos y médicas, cuántos médicos y médicas de 4.728 trabajadores y trabajadoras. Dijo 478, también le erró, porque en realidad son 558, pero después hay otro tipo de profesionales que también hacen la parte asistencial, 1.261 personas. Hay técnicos que se ocupan también de la parte asistencial, 1.073. Hay auxiliares, 33, y hay ayudantes, 265 personas. Dentro de todo esto también hay una enorme cantidad de residentes, que ahora lo vamos a ver más en detalle, pero los residentes son una parte muy importante de la asistencia. En algún punto tan importantes son que son las inferiores de un hospital, en términos futbolísticos. Es decir que jugar con esto es jugar con el presente, pero también es jugar con el futuro de un hospital, de la característica del Garrahan. Entonces, el personal asistencial que se ocupa de dar la asistencia a las familias, a sus pibes y a sus pibas, son 3.190 personas. Este es el dato público, no hay forma de contrastar esto. Este es el dato. Que el gobierno vaya uno a saber la lectura maniquea que hace. Miren la logística. El tramo profesional 45, tramo técnico 180, tramo administrativo 473. En logística en general casi 1.000 personas. Pregunta, ¿cómo sabemos, tirado así al debate público, qué necesidad tiene un hospital, cuánto personal de logística tiene que tener y cuánto no para que funcione como corresponde? Puede ser una discusión, pero eventualmente en el terreno al donde quiere llevar todo el gobierno es mentira. Ese dato es falso, el dato que dio el gobierno es falso. Y no hay forma de contrastarlo. Después está, por supuesto, la conducción. Vamos a volver a escuchar a la viceministra de Salud, porque agregó además otra caracterización. No es un problema sanitario, es un problema administrativo, es un problema político. Y por supuesto, a quienes tenía que arrastrar hacia el medio de la polémica, a los sindicatos. Vean. No es un problema sanitario. El hospital funciona, es un hospital de referencia, tiene profesionales de alto nivel y tiene un presupuesto vigente que se financia entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El problema es político, es, si se quiere, administrativo. Hay organizaciones políticas que están detrás de algunos gremios, o referentes políticos que están detrás de algunos gremios, fogoneando... ¿Los estatales? Claro, los gremios que están relacionados con el hospital, ¿no? Que agrupan profesionales y empleados del hospital. Otra vez la viceministra, otra vez diciendo el problema es político. Claro que es político el problema. Desde ya que es político el problema. Otra vez con aquello de que las protestas de los sindicatos son políticas y con eso se quieren deslegitimar. Más vale que es política. ¿Saben que es política? El orden de prioridades que tiene un gobierno, cómo administra sus recursos. Cuánto para la CIDE y cuánto para que funcione el Hospital Garrahan, entre muchísimas otras cosas que podemos decir. Eso es político. Está claro, firmamos. ¿Dónde hay que firmar que es político? Ahora agrego otra cosa, el problema sindical. Ya aparece la peste de gobierno de estas características, son los sindicatos reclamando por lo que les corresponde. Hay un problema salarial de fondo. Y hay un problema salarial de fondo que el gobierno reconoce, ahora lo vamos a escuchar a Dorni, de los médicos profesionales que tienen una representación gremial, pero también de residentes que no la tienen y que hoy están efectivamente llevando adelante el paro y que son un porcentaje muy importante de la asistencia y del funcionamiento normal de un hospital, de ese y de muchos otros. Escuchen con atención lo que el vocero presidencial decía más temprano respecto al mismo tema y casi redondeando la gran violencia discursiva que tiene el gobierno frente a un acontecimiento que evidentemente le impacta políticamente y algo tenía que salir a decir. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implemente en el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico
para controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre. Hay causas bien intencionadas, como te decía, digamos que un médico, además es una obviedad, digamos, el médico efectivamente debe ganar más de lo que gana, te repito, como otros también servidores públicos, como bien puede ser un policía. Bueno, acá hay dos momentos muy interesantes. Cuidado, vocero presidencial, cuidado, gobierno. Si con la comparación que acaba de hacer entre médicos y policías, lo que le termine pasando es que la policía empieza a entender que los reclamos salariales de aquellos que reprime tienen sentido porque va en su propia lógica, porque también está en juego su propio salario, como trabajador del Estado. Cuidado. Ahora parece lejos ese momento, pero quién sabe. Ahora, dice Adorni, todavía concentrándose en el presunto problema administrativo, que ya vimos que está trabajado sobre datos falsos, muy maniquea la presentación de esa información. Dice Adorni, claro, lo que pasa es que vamos a poner un sistema biométrico y ahí va a saltar la cosa. Bueno, tremenda negligencia en el funcionamiento del Estado si necesitan poner para darse cuenta de cómo está funcionando y evidentemente algo que saben y no han podido corregir, que tenga que haber un control biométrico. No resiste el menor análisis. Pero vamos a lo de fondo. Vamos a suponer que efectivamente hay un tema en los organismos del Estado que tiene que ser revisado en cuanto a su asertividad, en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a una mejora de los dispositivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? Nos está diciendo que aprieta desde lo presupuestario y pone en riesgo la vida de los pibes y las pibas que se atienden en el Garrahan y la salud emocional y mental de las familias que los acompañan porque tiene que resolverle un problema administrativo. Y otra cosa aún peor, está diciendo que en realidad la culpa de todas esas situaciones las tienen los profesionales de salud, la comunidad del Hospital Garrahan. Es decir, que Manuel Adorni entra al Garrahan en una guardia que no da abasto por la enorme cantidad de renuncias. Ve una familia que está esperando una atención que no recibe, un pibe o una piba que está con dolor, que necesita una atención urgente, que está en un tratamiento, por ejemplo, oncológico. Se acerca y le dice, mire, la culpa es porque no quieren aceptar un control biométrico, o la culpa son de los ñoquis. ¿Así funcionaría un poco esa lógica? Miren lo que está pasando, además reconoce que hay un problema salarial. Entonces, otra pregunta, si reconocen que hay un problema salarial, ¿cómo es que lo administrativo es el gran esquema? Resuelvan el problema salarial si efectivamente reconocen que hay un problema salarial y eventualmente tendrán tiempo. Porque lo que ocurre con los salariales es esto que estamos viendo. Miren las especialidades, esto ya lo habíamos compartido en otro momento. Médica especialista en terapia intensiva, renuncia. Médico de guardia, coordinador de imagen, renuncia. Técnica de laboratorio central, renuncia. Médico suplente de guardia, renuncia. Bioquímica suplente, renuncia. Están vaciando el hospital por problemas salariales que ustedes reconocen, porque es la consecuencia de la motosierra, porque es el ajuste, porque el plan que ustedes trajeron funciona de esta manera y ahora no lo quieren reconocer. Pero hay un elemento aún peor y no tengo dudas de lo que vamos a decir. Este es un gobierno psicópata. Es un gobierno psicópata que está psicopateando a las personas que sufren por los ajustes, por la motosierra. Y no es solamente en el Garrahan, porque lo mismo ocurrió con los medicamentos, los tratamientos para patologías crónicas que recortaron al grito de acá hay alguien que está haciendo algo raro y no le corresponde a todo el mundo. Lo mismo con la discapacidad. No, las pensiones por discapacidad en realidad están truchadas, entonces corto todo, genero sufrimiento en la gente, pero la culpa es de los que hicieron alguna macana, si es que eso existe, efectivamente. Lo mismo ocurre con los alimentos, en los galpones que se pudrieron, la comida no les llegó a las familias más vulneradas, a pibes y pibas en los comedores, pero la culpa es de ellos, porque en realidad hay una supuesta transfugada de los recursos que nunca se pudo probar. Vamos a ver por qué decimos que es un gobierno psicópata. Ya que tanto le gusta la inteligencia artificial a este gobierno, vamos a ver qué definición nos da inteligencia artificial de la psicopatía. ¿Qué significa ser psicópata? Miren,
La psicopatía, también conocida como trastorno de personalidad antisocial, es un trastorno mental que se caracteriza por un patrón de manipulación, explotación y violación de los derechos de otros sin remordimiento o culpa. Los individuos con psicopatía exhiben una falta de empatía, impulsividad, falta de control de impulso y a menudo se asocian con conductas delictivas. Hay crueldad, hay dolor, pero hay manipulación. Y hacen creer que ese dolor en realidad es culpa del otro, no de su propia responsabilidad. Es un gobierno psicópata. Nosotros en QR tratamos de nunca perder la elegancia, pero hay situaciones que te hacen sacar la etiqueta. Nos hacen vestir ya de otra manera. No se puede plantear de otra forma. Son actitudes psicópatas las que hoy demostró la viceministra de Salud, la que hoy demostró el vocero presidencial, diciendo que la falta de atención para pibes y pibas que tienen tratamientos vitales, en realidad es culpa de una mala administración del hospital. No es justo que estemos conviviendo con esto. ¿Quién habló hace poco de ser psicópatas? No es nuestra intención hacer ningún diagnóstico en términos personales. Estamos hablando de la actitud del gobierno. Pero es llamativo que en boca del presidente aparezca esa palabra. Acomodemos las tantos de qué es perversiones, porque las perversiones vinieron de ese lado. Que a mí no me vengan a psicopatear. Digamos, digo, porque si quieren, digo, me pongo yo más psicópata. Hoy también hubo una movilización muy importante reclamando por el financiamiento de las políticas por discapacidad. Muy importante. Dicho sea de paso, se cortaron calles, ahí están viendo, en el Congreso Nacional. No había operativo, llamativamente hoy no había operativo, el operativo de Patricia Bullrich. Sin embargo, había incluso hasta mucha más gente que los miércoles los jubilados. Es decir, que el gobierno, ratificando lo que les venimos diciendo, tiene marcado en el calendario los miércoles en rojo, porque el miércoles lo que tiene que hacer no es garantizar el tránsito. Lo que tiene que hacer el miércoles es mandar el mensaje de ese operativo represivo para que a nadie se le ocurra que efectivamente se puede protestar en la Argentina. Bueno, no le está saliendo muy bien el mensaje, porque cada vez más gente sale a la calle a protestar. Es cierto, de manera sectorial, las últimas 48 horas en la Argentina, de norte a sur de nuestro país, han sido de enorme cantidad de protestas. Enorme cantidad de protestas, de distintos sectores. Todavía, insistimos desde QR, falta que reconozcamos la trama común, que son las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. De alguna manera, la psicopatía del gobierno en algunos aspectos sigue funcionando, solamente por ahora. Hoy conversamos en la radio, muy temprano, con Daniel Catalano. Daniel Catalano es el secretario general de ATE Capital y además es secretario adjunto de la CTA. ¿Por qué lo llamamos? Porque hoy hubo cabildos abiertos de la CTA en el marco de su reunificación de las dos centrales sindicales, que habían sido una, se dividieron, están en plan de reconstituirse como una única central. Y lo que nos decía el Tano Catalano, le preguntamos sobre este tema, dice, debería haber sido 48 horas de una única convocatoria. Es muy interesante porque la próxima movilización de Ni Una Menos no caía miércoles y va a caer miércoles. Decidieron hacerla el miércoles, 3 de junio. 3 de junio era la movilización del Ni Una Menos, histórica ya. Bueno, se va a correr al miércoles porque alguien está captando esto. Pero le preguntamos al Tano Catalano, un dirigente que habla muy despojado de cassettes, muy despojados de algunos clichés de la política, y que reconoce, no por no saber, no por ignorancia, que reconoce que hay algunas cosas que no sabe por qué ocurren y que no sabe cómo se puede articular más eficazmente la acción dirigencial para poder, entre otras cosas, generar de todos estos segmentos y sectores que están protestando que sea algo con mucha más fuerza. Pero nos dijo algo que nos preocupó y mucho, vinculado a los liderazgos y vinculado a esta situación. Presten atención. La gente ya no puede más y lo que está haciendo es ver cómo carajo hace para que sus pibes no se mueran de hambre. Y nosotros no tenemos un proyecto político en donde puedan abrazarse y decir, mira, es por acá, banquemos, hagamos militarla. Me parece que hay una responsabilidad que no se quiere asumir. Muchas veces la política prefiere contar los muertos del sistema que los muertos de la rebeldía. Voy a reiterar esa frase de Daniel Catalano. Muchas veces la dirigencia
prefiere los muertos del sistema a los muertos de la rebeldía. Es una frase que, dicha por un dirigente sindical importante, debería interpelar a más de uno. Estaba hablando no solamente de la crisis de los liderazgos, sino de liderazgos que no se terminan de poner al frente de la situación, que tienen mucho derecho a tampoco conocer cuál es la fórmula, cuál es el método. Por supuesto que sí. Ya es hora. Yo no sé si esa frase de Daniel Catalano, la voy a reiterar, hay dirigentes que prefieren los muertos del sistema a los muertos de la rebeldía. No sé si es efectivamente así. Pero que la estemos pronunciando esta noche y nos quede la duda, habla de la urgencia del momento. Arrancamos QR con las voces del día.